El Señor Jesucristo les bendiga a todas mis amadas hermanas, amigas que reciben este maravilloso devocional solo para ti, mujer. Quiero decirles que tenemos nuestro resumen de la semana. La semana anterior vimos una etapa maravillosa que es el milagro de la vida, la gestación, cómo Dios nos cuida y tiene un propósito con nosotros antes de la fundación del mundo. Pero ahorita estamos viendo una etapa de crecimiento, de desarrollo, de cuidados. Así como Dios nos cuida a nosotros, yo creo que nosotras como mujeres, como madres, cuidamos a nuestros bebés. Así nos cuidaron también a nosotros nuestros padres. Así que quiero decirles que el Señor nunca va a dejar de cuidar de nosotros. Vimos un tiempo del cuidado, lo importante que es tener un cuidado con un recién nacido y lo importante que es para Dios cuidarnos a nosotros cuando empezamos este poderoso camino en las manos de Dios. También hablamos de crecimiento y desarrollo, una etapa maravillosa. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice la palabra de Dios: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios hace una comparación por medio de su palabra y es a la iglesia del Señor, a su pueblo, con el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero habla de unos miembros que necesitan ir desarrollándose, que necesitan tener un cuidado. Dice la palabra de Dios que algunos son para usos honrosos, ¿verdad? Y nosotros debemos estar siendo parte de ese cuerpo maravilloso y ser vasos de honra en las manos del Señor. Así como ese cuerpo crece, la iglesia del Señor crece. Usted y yo estamos llamadas a crecer. Hablamos también de algo que se llama la identidad, Gálatas 3:28, y nos habla de que nosotros tal vez tengamos formas diferentes de pensar, ¿verdad? En nuestra niñez vivimos cosas diferentes, hábitos diferentes, cultura diferente, y hay muchas cosas que debemos cambiar, ¿verdad? Porque hay malos hábitos en nuestras vidas, hay malos procederes que vienen desde nuestra niñez, pero cuando llegamos a los pies del Señor, Él por medio de su palabra nos confronta y nos dice: debes cambiar esto. No está bien lo que estás haciendo. Ahora tenemos una nueva identidad y esa identidad la encontramos en Cristo por medio de su palabra. Así que ya no podemos estar viviendo tal vez con los malos hábitos que traemos de generaciones. Ya no más. Corta ese mal hábito, corta esas malas experiencias y empieza una nueva vida en nuestro Dios, una nueva identidad. También hablamos de la primera infancia. Proverbios 22:6 habla de la instrucción. Instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Necesitamos instruir a nuestros hijos, instruir a los niños que están a nuestro alrededor. A nosotros nos instruyeron, gracias a Dios. Tal vez algunos no fueron instruidos de la mejor manera, pero hoy tenemos un Padre celestial, que el Salmo dice de la siguiente manera: que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tenemos un nuevo Padre y este Padre es perfecto. Dice la palabra de Dios que en Isaías 49:15 el Señor está haciendo una pregunta y dice: ¿se olvidará la madre del que dio a luz? Claro que no lo vamos a hacer. Y dice el Señor: yo tampoco me olvidaré. ¿Qué pasa con esta promesa tan maravillosa? Que se cumple, porque nuestro Dios cumple lo que promete. Así que llegó el momento nosotros en esa etapa tan importante de primera infancia, de 0 a los 4 años, que usted y yo estimulemos a nuestros hijos, a nuestros bebés, pero también si lo hablamos a nivel espiritual, esas personas nuevas que comienzan ese camino del Señor, a caminar, a transitar. Usted y yo somos las llamadas a estimularlos en su vida espiritual, a ayudarlos, a instruirlos, no a ser piedra de tropiezo, sino a ser bendición para estas personas que están creciendo en su vida espiritual. Recordemos que estamos hablando del cuidado corporal, que es muy importante, de nuestro crecimiento como cuerpos, como seres humanos, como seres vivientes que el Señor nos creó, pero también como seres espirituales también tenemos etapas de crecimiento. Ya no podemos ser más bebés. Hablamos del devocional del día de ayer, fue imitadoras. ¿De quién? De Cristo. Pero el apóstol Pablo también dice algo muy importante allí en el libro de Filipenses, y allí en Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dice allí a la iglesia en Filipos, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me estoy colocando como ejemplo y estoy colocando, por ejemplo, esas personas que ustedes deben imitar.
copiar. Claro que nosotros debemos imitar a Cristo. Él es nuestro referente. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero como el apóstol Pablo, nosotras debemos ser ejemplo. El Señor nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Ya no seamos más niñas espirituales, ya no seamos más inmaduras. Llegó el momento de ser ejemplo, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo decía, ¿quién me puede separar? Nada nos puede separar del amor de Dios. Cual sea la tribulación, como sea que estés viviendo un proceso en tu vida, no pares de ser imitadora de Cristo para que los demás puedan ser imitadoras de nosotras. Ya no somos niñas espirituales, vamos a crecer espiritualmente y vamos a ser esas hijas obedientes de Dios y vamos a cumplir su poderosa palabra. Esperamos que el devocional Solo para ti mujer siga siendo de bendición para todas ustedes. Por favor, compártela. Sea un canal de bendición para otras mujeres. Que el Señor te bendiga.